Paz inmerencial. Vamos a dar la cátedra número 15 del quinto evangelio. Las ocultas facetas de nuestra luna psicológica. Es necesario entender que hay, dijéramos, en nosotros mismos una parte oculta de nuestro propio ego que nunca se ve a simple vista. Así como la luna tiene dos aspectos públicos, una que se ve y hay el lado oculto. También hay en nosotros un lado oculto que nunca vemos. Ante todo, quiero que entiendan ustedes que así como hay una luna física que nos ilumina, existe también la luna psicológica. Esa luna psicológica la cargamos muy adentro. Es el ego, es el yo mismo, el sí mismo. El lado visible, todo el mundo con un poquito de observación lo ve, pero hay un lado invisible de nuestra luna psicológica que a simple vista no se ve. La conciencia desafortunadamente no ha iluminado esa parte oculta de nuestra propia luna interior. Realmente nosotros vivimos en una pequeña zona de nuestra conciencia. Nosotros nos hemos forjado un retrato de nosotros mismos, mas un retrato que no es verdad. Cuando logramos que la conciencia penetre como un rayo de luz en ese estado invisible, en esa parte que no se ve, en ese lado oculto de nosotros mismos, lo que de nosotros ignoramos es muchísimo. Entonces el retrato que sobre sí mismo nos hayamos forjado se desintegra, queda reducido a polvareda cósmica. Es lamentable que solo vivamos en una pequeña fracción de sí mismo. El lado oculto que desconocemos suele ser muy profundo, pero necesitamos conocerlo y solo podremos conocernos proyectando la luz de la conciencia sobre ese lado oculto. Y es importante ese lado oculto, pues precisamente en ese lado donde están todas las causas de nuestros errores, las innumerables reacciones mecánicas, las antipatías mecánicas, nuestras mezquindades, etc. En tanto nosotros no hayamos iluminado ese lado oculto con los rayos de la conciencia, obviamente estaremos muy mal relacionados, no solamente consigo mismo, sino también con los demás. Cuando uno ilumina ese lado oculto de su luna psicológica con los rayos de la conciencia, conoce sus errores. Entonces sabe ver a los demás, pero cuando uno no ilumina con su conciencia ese lado oculto de sí mismo, comete el error de proyectarlo sobre la gente que nos rodean, y eso es gravísimo. Proyectamos sobre la gente todos nuestros defectos psicológicos y si somos mezquinos, a todos los veremos mezquinos. Si estamos llenos de odio, a todos los veremos en esa forma. Si somos envidiosos, creeremos que los otros son también envidiosos. Y si somos violentos, no sabremos comprender la violencia ajena. Creeremos que solo nosotros tenemos la razón y que los demás no la tienen. Cuando sentimos antipatía por alguien, es claro que ahí está precisamente el, el punto de la cuestión. Ahí está precisamente el defecto que interiormente llevamos y que lo estamos proyectando sobre alguien. ¿Por qué nos causa antipatía a tal o cual persona? ¿Por qué le vemos este o aquel defecto que nos molesta tanto? Aunque parezca increíble, aunque no lo admitamos, aunque lo rechacemos, la verdad es que ese defecto lo tenemos adentro y que lo estamos proyectando sobre el prójimo. Cuando uno comprende, entonces se propone disolver el elemento que ha descubierto. Si uno ve que el prójimo tiene o cual defecto, seguro es que en el lado oculto que uno no ve,
ese defecto está dentro de nosotros. Así pues, es lamentable que nosotros estemos tan mal relacionados con la gente. Desgraciadamente, como quiera, estamos nosotros mal relacionados con nosotros mismos, pues tenemos que estarlo con los demás. Si sabemos relacionarnos consigo mismo, sabremos también relacionarnos con los demás. Esto es obvio. A medida que uno avanza en esto, va dándose cuenta de cuán equivocado anda por el camino de la vida. Uno protesta porque otros no son cuidadosos y uno sí lo es. Creemos que los demás andan mal porque no son cuidadosos. Cree uno que sí es cuidadoso y se molesta contra alguien que no lo es. Cuando uno proyecta la luz de la conciencia sobre ese lado oscuro, cambia radicalmente. Al descubrir uno que es violento, por ejemplo, entonces aprende a tolerar la violencia de los demás. Se dice a sí mismo, yo soy violento entonces, ¿por qué critico a aquel que es violento si yo lo soy? Cuando uno comprende realmente que es injusto consigo mismo, carga la injusticia consigo mismo. Aprende a tolerar la injusticia de otro. Se nos ha dicho en la Gnosis que debemos aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro semejante, mas ¿no podría uno llegar de verdad a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro semejante si no acepta sus propias manifestaciones desagradables, si no las conoce? Y para conocerlas debe lanzar un rayo de luz sobre ese lado oscuro de sí mismo. Obviamente ese lado que no ve está en verdad las manifestaciones desagradables que interiormente carga y que proyecta sobre los demás. Así que cuando uno conoce sus propias manifestaciones desagradables, pues aprende a tolerar las manifestaciones desagradables del prójimo. Obviamente, para poder cristalizar uno en sí mismo al Cristo cósmico, necesita inevitablemente de aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de los demás. Así pues que hay que entender que el Señor de perfección solamente cristaliza en nosotros a través del santo negar. Hay tres fuerzas en nosotros muy importantes. La primera, el santo afirmar. La segunda, el santo negar. La tercera, el santo conciliar. Para cristalizar, por ejemplo, el santo conciliar, la tercera fuerza, la del Espíritu Santo, la fuerza neutra, se necesita transmutar la energía creadora y a fin esa fuerza maravillosa viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser. Para cristalizar en sí mismo la segunda fuerza, la del Señor de perfección, la del bendito, la de nuestro Señor el Cristo, se necesita inevitablemente aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Y para cristalizar en sí mismo la primera fuerza, la del Padre, el santo afirmar, necesita saber obedecer al Padre, así en los cielos como en la tierra. El sagrado sol absoluto del cual dimana la vida quiere cristalizar en cada uno de nosotros esas tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos: santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Concretándonos nuevamente en la cuestión del santo negar, es decir, el Cristo, necesitamos negarnos a sí mismo. Repito, aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, más
¿Cómo podríamos nosotros recibir con agrado las manifestaciones desagradables del prójimo si uno antes no ha conocido sus propias manifestaciones desagradables? Si por ejemplo tenemos ira y sabemos que la tenemos, si nos hemos hecho conscientes de que somos berrinchudos, furiosos, enojones, iracundos, furiosos, pues es claro que estando bien consciente de ello, aprendemos a dispensar esos mismos errores en los demás y como consecuencia nos relacionamos mejor con el prójimo. Si estamos llenos de envidia y reconocemos que la tenemos, que la cargamos en el lado oculto de nuestra luna psicológica, aprendemos a perdonar las manifestaciones desagradables de la envidia tal como existen en otras personas. Si estamos llenos de orgullo y sabemos que lo tenemos, sabemos que somos orgullosos, estamos engreídos y reconocemos que lo somos, entonces aprendemos a mirar pues a los orgullosos con más comprensión. Ya no nos atrevemos a criticarlos. Sabremos que dentro de nosotros cargamos esos mismos defectos. Si un hombre se siente honrado, si se siente incapaz de mentir, de pronto sucede que lo ofenden diciéndole mentiroso. Obviamente, si ha aceptado que en el lado de su luna psicológica, en ese lado que no se ve, en el lado oculto de sí mismo, existe todavía la mentira de forma inconsciente, no se sentirá ofendido cuando se le diga mentiroso. Sabré ser tolerante con el prójimo. Muchos podrán creerse muy liberales en su forma de ser y muy justos, mas si de pronto hay alguien que les dice que no lo son, que no son tan liberales ni justos, podrían ofenderse, porque ellos se sienten siendo justos y liberales. Mas si ellos han aprendido a proyectar antes, previamente, su conciencia sobre el lado oculto de sí mismo, sobre ese lado que no se ve, entonces vienen a reconocer por sí mismos que no son tan justos ni tan liberales como pensaban, pues en el fondo de todos ellos hay injusticia e intolerancia, etc. Cuando alguien intente herirlos en este sentido, no se hieren, porque saben que le están diciendo la verdad. Así pues, resulta muy importante mirar ese lado oculto de sí mismo. ¿Por qué censuramos a los demás? ¿Por qué los criticamos? ¿Por qué estamos criticando a los demás tal o cual defecto? Seamos sinceros, mirémonos hacia adentro, autoexplorémonos, iluminemos esa parte oculta de nuestra luna. Iluminemos nuestra propia psiquis, esa parte que no se ve, y veremos que a los defectos que a otros estamos criticando, los tenemos muy adentro en sí mismo. Entonces, cuando eso sea, dejaremos de criticar. La censura y la crítica se debe precisamente a la falta de comprensión. ¿Qué censuramos a otros? ¿Qué criticamos a otros? Nuestros propios defectos. Eso es lo que estamos criticando en otros, como los proyectamos. Triste es saber que nosotros proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás. Triste es saber que los vemos tal como somos nosotros, que vemos al prójimo como somos nosotros. Esto es algo que hay que entenderlo, porque todos tenemos una tendencia a creernos perfectos. Nunca se nos ha ocurrido mirar esa parte de la luna, de nuestra luna psicológica, esa parte que no se ve jamás. Ha llegado la hora pues de autoexplorarnos seriamente. Cuando uno ilumina el lado oculto de uno mismo,
que lleva en su interior descubre con horror factores psicológicos que en modo alguno aceptaría tener, factores que rechaza de inmediato, factores que cree no tener. Que a un hombre honrado, por ejemplo, se le diga ladrón es una ofensa. ¿Por qué se ofendería un hombre honrado si se le dice ladrón? El ego inmediatamente tiene la tendencia a decir, porque se me ha calificado mal. Aún más, el ofendido podría pelear con violencia para tratar de justificarse. El hecho mismo de que un hombre honrado se ofenda cuando se le dice ladrón demuestra que no es honrado. Hay ahí la cuestión, porque si de verdad es honrado, no se ofendería. En nosotros hay factores que ni remotamente sospechamos, que rechazamos, que de ninguna manera aceptamos, que nos horrorizan y sin embargo los tenemos. Yo mismo, cuando estaba en el trabajo de disolución del yo en el mundo de las causas naturales, fui sorprendido. Nunca pensé que tuviera dentro de mí mismo yoes del robo. Encontré toda una legión de yoes ladrones. Imposible. Yo nunca le robo a nadie, ni 5 centavos. ¿Cómo va a ser posible que aparezcan yoes del robo allá adentro? Pues imposible y no imposible, aunque rechazara, ahí estaban. Me gustara o no me gustara, ahí estaban. Y les advierto que en el terreno de la vida práctica, alguien podría dejar aquí, en este lugar, un tesoro de oro puro, y yo no sacaría ni una sola moneda, aunque dicho está que en el arca abierta hasta el más justo peca. Pero por ese lado estoy seguro de no fallar, porque ni dejándome oro en polvo me sacaría yo, pues ni un miligramo de aquel oro. Sin embargo, con cuánto dolor descubrí que allá en el fondo existían yoes de robo. Cuando los observaba con el sentido de la autoobservación psicológica, los veía huyendo. El ladrón que roba huye despavorido. Horribles caras del robo. Quedé horrorizado. Sí, de mí mismo. Pero no tengo ningún inconveniente en confesarlo, porque si no lo confesara, sería señal que todavía estarían vivos esos yoes allá dentro, porque el hipócrita tiene la tendencia a ocultar sus propios defectos. Así pues que no tengo ningún inconveniente en confesarlo, que tenía esa clase de yoes. Aún llevando una vida honrada, los tenía. Aún pagando las deudas ajenas, los tenía. Que me tocó desintegrarlos, reducirlos a polvareda cósmica, y eso me causó horror. Sí, hermanos, dentro de uno, en su interior, en ese lado oculto que no ve de sí mismo, lleva monstruosidades indescriptibles. Cuando alguien se lava las manos diciendo, yo soy un hombre bueno, yo a nadie le robo, jamás 5 centavos. He hecho muchas obras de caridad, soy buen esposo, buena esposa, buen padre de familia, buen hijo, no mato, no robo, no le quito la mujer al prójimo. Entonces yo soy un santo. Esos que hablan así son candidatos seguros para el abismo, y la muerte segunda son casos perdidos. Que ninguno de nosotros se crea santo, porque el lado oculto de sí mismo es ese lado que no se ve. Carga monstruosidades horripilantes que ni remotamente sospecha. La gente no vive sino en una pequeña parte de sí misma, no ve la totalidad del cuadro, solamente ve un rincón de sí mismo. Se ha forjado
un retrato sobre sí mismo, un retrato de un hombre honorable, de una dama virtuosa, el retrato de un caballero caritativo, etc. Y de acuerdo con ese retrato, condiciona su existencia y de allí acciona y reacciona incesantemente. Ahí están todas sus mezquindades, sus críticas, censura, pero él se cree perfecto. Bien, vale la pena reflexionar todas estas cosas, tener el valor de ver el lado oculto de uno mismo. Todo el mundo lo sospecha, pero nadie se atreve a ver la verdad, cara a cara, ese lado oculto de sí mismo, donde están precisamente los factores que producen discordias en el mundo, donde está la censura y la crítica, donde está la violencia, donde está la envidia, etc. La envidia, por ejemplo, se ha convertido, dijéramos, en la mecánica de esta civilización, en el factor básico de la acción. ¿Cuán lamentable es eso? Si alguien tiene un carrito y de pronto ve que otro pasó con un carro más hermoso, un flameante automóvil, dice, hombre, yo tengo ganas de mejorar un poco, voy a ver cómo me consigo un carro mejor. Pero no se le ocurre saber por qué se le ocurrió, por qué anhela un carro mejor. Así muchas veces puede suceder que el carrito que esté usando le está sirviendo, pero ¿por qué anhela otro mejor? Sencillamente por envidia. Y esa envidia está allá en el lado oculto que no se ve de nuestra psicología interior. Conforme nosotros vayamos progresando en la autoexploración psicológica, nos iremos haciendo cada vez más conscientes de sí mismos. Ha llegado la hora de entender que los errores que nosotros vemos los cargamos adentro de nosotros. Es necesario aprender a relacionarnos mejor con nosotros mismos para poder relacionarnos mejor con los demás. No solamente debemos pensar en la luna esta física, repito, sino en la luna psicológica que interiormente cargamos, que es la más monstruosa. Ahí nosotros, nuestros yoes de la monstruosidad terrible están ahí. Todas esas visiones que el Dante viera en su Divina Comedia con garras y aletas horribles, dientes, pezuñas, monstruosidades y monstruos, existen en el lado oculto de nosotros mismos. Mas en el trabajo sobre sí mismo hay pasos difíciles. Sucede que cuando trabajamos sobre sí mismo, cambiamos obviamente. Al cambiar, somos mal interpretados por nuestros semejantes. Sucede que nuestros semejantes no quieren cambiar. Ellos viven embotellados en el tiempo. Son el resultado de muchos ayeres. Si nosotros cambiamos, ellos gritan y protestan y nos juzgan equivocadamente. Todo esto debe saberlo el estudiante gnóstico. En el mundo se han escrito muchos códigos de moral, mas ¿qué cosa es la moral? ¿Servirá acaso para la disolución del yo? ¿Podríamos iluminarnos ese lado oculto de sí mismo? ¿Podríamos conducirnos a la santificación o qué? Nada de eso. La moral es hija de las costumbres, del lugar y de la época. Lo que en un lugar es moral, en otro lugar es inmoral. Lo que en esta época fue moral, en otra época dejó de serlo. Así pues, ¿en qué quedamos? En la China antigua, matar a su padre era justo cuando ya estaba demasiado anciano e incapaz para abastarse por sí mismo. Aquí, ¿qué diríamos nosotros de un hombre que mata a su padre? Parricida, ¿verdad?
Así pues, la moral es esclava del lugar y de las costumbres y de la época. Entonces, ¿de qué sirven los códigos de moral que el mundo ha escrito? En el camino de la disolución del yo a simple vista, pareceríamos inmorales. ¿Qué clase de moral necesitábamos entonces seguir? Hay un tipo de ética que ustedes no la conocen. Algunos lo conocen en los Himalayas. Me refiero a este tipo de conducta recta de la naturaleza, a esa ética que los tibetanos un día condensaron a los paramitas. Lástima que los paramitas no estuvieran traducidos pues al lenguaje occidental. Los he buscado, no los he hallado. Es el tipo de ética real. Pero, ¿quién la entiende? Tal vez ustedes la entiendan, tal vez no. Si ustedes cambian, puede suceder que la gente se vuelva contra ustedes. Si alguien de ustedes cambia, pueda suceder que todos los hermanos que aquí están los estén calificando entonces mal, los estemos señalando como inmoral, malvado. Vea lo que ha hecho, es que está haciendo, es decir, surge la censura. Las gentes no quieren que el iniciado cambie, quiere que permanezca esclavo del pasado. El ego ajeno no quiere tolerar que alguien se salga del tiempo, no lo perdona. A mí me corrieron de mi propia casa paterna porque resolví cambiar. Me tenían demasiado atormentado con sus modismos. La férula de los profesores llovía sobre mí incesantemente, los jalones de oreja, los golpes de cabeza, porque no dominaba aquellas materias que para ellos eran muy fundamentales, cosas allá de los egos, pero que para ellos son básicas, que se orgullecen de tener esas cosas adentro. Me corrieron de la escuela y me corrieron de todas partes. Conclusión, yo era una calamidad, sencillamente porque estaba cambiando, porque no quería seguir metido en el tiempo. Entonces se me endilgaba toda clase de barbaridades. Me condenaba como hereje, malvado, hasta se me perseguía para darme muerte. El enemigo número uno de la religión ortodoxa. Conclusión, me coloqué, como dice el dicho, ahí, fuera de onda. Así pues, estamos reunidos aquí. Si uno cambia, pueden estar seguros de que todos los demás lo criticarán. Conforme uno va cambiando y disolviendo los factores internos, se origina cambio psicológico, que obviamente se reflejan sobre sus semejantes. Esos cambios son mal interpretados por el prójimo. De ninguna manera el prójimo puede aceptar que alguien no se comporte de acuerdo a sus creencias. Resulta que el trabajo psicológico muchas veces tenemos que aprender a tolerar al prójimo. Debemos comprender que esos yoes que vemos en ellos, nosotros los proyectamos. Y a la medida que los vamos desintegrando, nosotros vamos tendiendo un cambio. Debemos autoobservarnos antes de censurar a otros, censurarse a sí mismo. Y antes de ser violentos con otros, autoexplorarse para conocer su propia violencia. Si la gente viviera en una forma más consciente, todo sería diferente. Desgraciadamente nosotros, como repito, nos hemos forjado muchos retratos falsos sobre sí mismos. Nos toca
Cambiar, necesitamos cambiar. Qué pequeños y deformes retratos nos hemos formado de sí mismos, cuán lejos de la realidad. A veces pensamos si este grupo o estos grupos esotéricos gnósticos caminaran mejor, seríamos más felices. Parece que como que nosotros reclamamos un mundo ideal para trabajar si no fuéramos nosotros mansas palomas. Si nosotros realmente nos creemos mejores que los demás, deberíamos nosotros conocer nuestro lado oculto para ver la triste realidad. En la reunión de grupos espirituales vemos que el hermanito tal dijo algo del hermanito tal. Bueno, el que dijo, en lugar de decirlo, debe investigarse a sí mismo, mirar esa parte oculta de sí mismo, esa parte que no ve, a ver por qué lo dijo o por qué censuró al prójimo. Que la hermanita tal dijo algo de la hermanita sultana. Bueno, en lugar de esta criticando esa hermanita a la otra hermanita, autoexplórese para ver esa parte de la luna psicológica que no se ve, y a buen seguro que el error que está viendo en la otra hermanita lo carga en la parte oculta de sí misma, en la parte que no se ve. Si nosotros sabemos aprovechar precisamente los propios defectos psicológicos de nuestros hermanos, si en vez de estarlos criticando, los aprovechamos para autodescubrimiento de sí mismo, pues tendremos entonces que este pequeño grupo es una escuela maravillosa, extraordinaria. Aquí está representada toda la humanidad. En los pequeños grupos hay un gimnasio precioso, necesario para el autodescubrimiento. Lo que hay es que aprovecharlo. Si este pequeño grupo fueran perfectos, entonces no habría necesidad de que existiera este grupo. ¿Para qué? Si todos llegaron a ser perfectos. ¿Para qué formar un grupo? Estos grupos existen porque nosotros no somos perfectos. Existe si fuéramos perfectos, este grupo no existiría. Los errores de nosotros, los errores de todos los hermanos sumados entre sí, son los errores de la humanidad. Aquí está tipificada, ejemplarizada. Eso es una muestra de lo que es la humanidad. Pues aprovechemos esta muestra, aprovechemos esta escuela y dejemos de censurar a nuestros hermanos. Censurémonos a sí mismos. El error que en otro hermano vemos, este debe servirnos de ilustración para la conciencia. Nos permitirá saber que nosotros cargamos ese error en la parte psicológica. Vean ustedes cuán útil es una escuela esotérica, un grupo espiritual, una escuela de regeneración. Esta es una escuela de regeneración, mas somos nosotros dormidos porque no hemos aprovechado la convivencia para descubrirnos tal como somos. Hay una humanidad divina, sí, pero no es la humanidad corriente, no. Me refiero enfática al círculo consciente de la humanidad solar, a ese círculo que opera sobre los centros superiores del ser. Esa es la única humanidad que yo diría ideal, pues ¿cómo vamos a llamar ideal al hijo del vecino? Como aún vamos a llamar ideal a Pedro, a Juan, a Diego. Sin embargo, todos somos necesarios. Los errores del vecino pueden servir muy bien para nosotros. Podemos utilizarlos como una indicación. Así yo descubro en el hermano fulano de tal que está lleno de envidia, pues debo ser reflexivo. Entonces voy a censurarme a mí mismo y descubrir que dentro de mí también tengo eso yo psicológico. Solo descubriéndonos realmente
esos yoes psicológicos de la luna interior, nosotros podemos disolverlos y hacer un cambio radical. Paz inverencial.